María había trabajado en el Café Libertad durante 3 años, y en ese tiempo había aprendido a leer el alma de las personas en sus ojos. El pequeño local, ubicado en la esquina de la avenida Paseo de la Reforma y la calle Génova, en la colonia Juárez de la Ciudad de México, se había convertido en su segundo hogar. Cada mañana, antes del amanecer, ella llegaba para preparar el espacio, limpiar las mesas de madera oscura, revisar que los cuadros de artistas locales estuvieran bien colocados en las paredes gastadas, y encender la máquina de espresso que tantos clientes habituales esperaban probar. Su padre, quien falleció hace 5 años, le había enseñado que un negocio refleja el corazón de quien lo atiende. María había tomado esa lección al pecho. A los 25 años, con sus ojos cafés perspicaces y su sonrisa genuina, María se había convertido en un punto de luz en la rutina de muchos. Un ejecutivo que llegaba estresado recibía su café cortado perfecto. Una abuela que venía cada jueves obtenía su capuchino extra dulce antes de pedir. Los que corrían contra el reloj recibían su orden para llevar sin que tuviera que preguntarles. Había algo en María que hacía que las personas se sintieran vistas, que sus días importaban. La lluvia de noviembre cayó con intensidad esa tarde. A través de los grandes ventanales del café podía verse cómo la gente corría por las aceras mojadas, protegiéndose como podía del aguacero. María estaba a punto de cerrar. Eran las 7:15 de la noche, cuando su mirada se detuvo en una figura en la acera. Una anciana, completamente mojada, estaba de pie bajo la lluvia, mirando hacia todos lados con expresión de total confusión. No llevaba paraguas. Su ropa, aunque evidentemente había sido elegante en otro tiempo, estaba empapada, pegada a su cuerpo delgado. María sintió algo en su pecho, esa sensación familiar que la había caracterizado siempre: la necesidad de ayudar, de asegurarse de que nadie estuviera solo en este mundo difícil. Si estás viendo esta historia desde México o desde cualquier rincón del mundo, te pido que te suscribas al canal y me cuentes en los comentarios de dónde estás viendo. Saber de ti es lo que me motiva a seguir compartiendo historias como esta. Ahora continuemos con María. Sin dudarlo, María salió del café y se acercó a la anciana bajo la lluvia. «¿Está bien, señora? ¿Se encuentra perdida?», preguntó con genuina preocupación. La mujer, de aproximadamente 80 años, tenía los ojos grises y cansados, pero cuando miró a María, algo en su expresión cambió. «Sí, mija, sí estoy perdida. Vine a visitar a mi hijo, pero salí del edificio y todo se ve diferente cuando llueve así. Las calles, los edificios, todo cambia», respondió con una voz frágil pero clara. María no lo pensó 2 veces. La tomó del brazo con delicadeza y la llevó adentro del café. Le ofreció una silla cerca de la ventana, le trajo una toalla limpia y le preparó un té caliente de canela y miel con cuidado. Mientras la anciana se secaba, María le preguntó: «¿Cuál es la dirección? Podemos llamar a alguien para que le ayude a llegar». La mujer, cuyo nombre era Estela Ramírez, le dio una dirección en la colonia Cuauhtémoc, no muy lejos de allí. Lo que hizo María a continuación fue completamente natural en ella. No solo llamó a un taxi, sino que decidió acompañar a Estela hasta su destino. Durante el trayecto en el taxi, Estela le contó sobre su vida con la voz temblorosa pero nostálgica de alguien que ha vivido mucho. Le habló de sus 3 hijos, de cómo uno vivía en Guadalajara, otro en Monterrey y el tercero aquí en la capital. «Mi Javier es el que vive aquí. Es un hombre importante, mija. Muy importante», dijo Estela con orgullo y algo de melancolía en la voz que María no podía interpretar completamente. «Pero nunca tiene tiempo para mí. Hoy decidí visitarlo sin avisar, como en los viejos tiempos, cuando era un niño, y yo lo sorprendía en la escuela con su lonchera». Los ojos de Estela se veían lejanos, como si mirara a través del tiempo. Cuando era pequeño,
Javier era diferente, tan amoroso, tan sensible. Una vez lloró durante horas porque un pájaro cayó del nido. Pasó el día reuniendo materiales para reconstruirlo. Estela giró hacia la ventana del taxi, viendo las calles iluminadas de la Ciudad de México deslizarse. María escuchaba atentamente, limpiando el agua de lluvia del cabello cano de Estela con ternura, sin entender realmente quién era este hijo tan importante del que hablaba. Cuando llegaron al edificio, una construcción de vidrio y acero en la Cuauhtémoc que se elevaba imposiblemente contra el cielo nocturno, María ayudó a Estela a bajar del taxi. El portero, al verlas, literalmente se detuvo en seco. Su expresión cambió de forma dramática, pasando de la indiferencia profesional a una mezcla de sorpresa y preocupación visible. «Doña Estela», dijo con respeto palpable, «nadie sabía que usted vendría. Permítame llamar arriba». Mientras el portero hacía la llamada, María notó detalles que antes había pasado por alto. El edificio no solo era lujoso, era fortaleza. La seguridad era notoria. Los vidrios eran blindados. Las cámaras de vigilancia estaban estratégicamente colocadas. Extraño para un simple edificio de departamentos. Minutos después, bajó un hombre. Javier García tenía alrededor de 50 años. Llevaba un traje impecable a pesar de la hora tardía, y sus ojos tenían la misma tonalidad gris que los de su madre. Cuando vio a Estela, su expresión se suavizó momentáneamente en una forma que pareció genuina. Pero cuando sus ojos se posaron en María, su mandíbula se tensionó. «Mamá», dijo, abrazando a su madre con algo de culpa evidente en el gesto. Luego miró a María, y en esa mirada había 100 preguntas sin formular. «¿Quién es ella?», preguntó con una frialdad que contrastaba con su tono anterior. «Me ayudó, mijo. Estaba perdida bajo la lluvia, y esta niña tan linda me ayudó», explicó Estela con la simpleza de alguien que no comprendía las implicaciones de lo que estaba diciendo. Javier observó a María con una intensidad casi incómoda, como si intentara descifrar algo, como si evaluara si era una amenaza o una oportunidad. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «María. Trabajo en un café cerca de aquí», respondió ella, decidiendo que la honestidad era lo mejor. Javier asintió lentamente y luego hizo algo inesperado. Sonrió. «Gracias por ayudar a mi madre. La gente en esta ciudad no suele hacer eso sin esperar algo a cambio». «Solo hice lo que cualquiera hubiera hecho», dijo María, pero incluso mientras lo decía, sabía que no era completamente verdad. No todos hubieran salido bajo esa lluvia. No todos hubieran dedicado su tiempo a una desconocida. Estela tomó la mano de María. «¿Vendrás a visitarnos? Quisiera agradecerte como es debido». «Mi hijo te invita, ¿verdad, Javier?». Javier sorprendentemente asintió. «Por supuesto, cualquier amiga de mi madre es bienvenida». Pero sus ojos decían algo diferente. Decían que esto era importante, que María había cruzado una línea que ni siquiera sabía que existía. Cuando María se fue esa noche a su departamento en la colonia Roma, no sabía que acababa de cruzar el umbral de un mundo completamente diferente. No sabía que el hombre al que acababa de conocer era Javier García, conocido en ciertos círculos como el Ejecutivo, jefe de una de las organizaciones criminales más poderosas de la capital. Lo único que sabía era que había ayudado a una anciana y que algo inevitable estaba en movimiento, como una piedra que rueda cuesta abajo sin poder detenerse. La mañana siguiente María llegó al Café Libertad, como siempre lo hacía. Sus manos temblaban ligeramente mientras preparaba el café. La noche anterior no había podido dormir bien. No sabía exactamente qué la inquietaba. Era el reconocimiento en los ojos de Javier García. Era la sensación de que lo que había hecho, algo tan simple, tan humano, ¿tendría consecuencias impredecibles?
Su amiga y compañera de trabajo, Daniela, notó su estado inmediatamente. «¿Qué te pasa? Ayer te fuiste rápido y hoy estás como fantasma. Te ves pálida», dijo mientras preparaba croissants en la barra con movimientos expertos que había perfeccionado durante 5 años. María no sabía cómo explicar sin sonar paranoica. «Conocí a alguien ayer, una anciana. La ayudé porque estaba perdida bajo la lluvia y luego descubrí que su hijo es alguien importante, alguien que creo que está metido en cosas peligrosas». Daniela dejó lo que estaba haciendo y miró a María con seriedad genuina. «¿Y cómo sabes eso?», preguntó, secándose las manos en su delantal. «No lo sé exactamente, es solo una intuición. La seguridad del edificio, la forma en que el portero cambió cuando la vio, como si hubiera visto a un fantasma, la ropa de Javier, su forma de hablar, sus ojos». Daniela respiró profundamente. «Mary, escúchame bien. En esta ciudad hay cosas que es mejor no tocar. Si ese tipo está metido en el crimen organizado, y parece que lo está, entonces lo que hiciste, aunque fue bueno, fue genuinamente bueno. Te metió en un mundo que no conoces, un mundo del que es muy difícil salir». No era la primera vez que alguien le decía algo así. María había crecido en la colonia Roma, en una familia de trabajadores humildes. Su padre había sido mecánico, su madre limpiadora. Ambos le habían enseñado valores simples pero profundos: ayuda al prójimo, sé honesto, trabaja duro. Pero también le habían advertido sobre la realidad de la ciudad, sobre las organizaciones que existían en las sombras, sobre cómo una decisión equivocada podía cambiar tu vida para siempre. «Tal vez esté exagerando», dijo María, pero sin convicción en su voz. Su teléfono sonó, era un número desconocido. Su corazón aceleró visiblemente. Respondió con cautela. «Hola, ¿eres María?», preguntó una voz femenina, mayor, familiar. Era Estela. «Sí, doña Estela, ¿cómo está?», preguntó María, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder. «Estoy bien, mija. Llamé a mi hijo para que me diera tu número. Quería invitarte a cenar esta noche a nuestra casa. Es poco, pero es mi forma de agradecerte. Javier está aquí conmigo e insiste en que lo hagas. Dice que cualquier amiga de la familia es importante». María sintió que todo se detenía. Esta era una prueba, una encrucijada clara. Podía rechazar la invitación y simplemente intentar olvidar todo lo que había sucedido, mantener su vida simple y segura. O podía aceptar y adentrarse en un territorio desconocido, potencialmente peligroso. «Claro, doña Estela, me encantaría», respondió María, oyendo las palabras salir de su boca como si alguien más las dijera. Cuando colgó, Daniela la miraba como si acabara de cometer un grave error, como si hubiera abierto una puerta que nunca debería haber sido abierta. «¿Qué acabas de hacer?», preguntó Daniela realmente preocupada. «Lo que mi mamá me enseñó, ser agradecida y amable. No voy a rechazar una invitación de una anciana solo porque tengo miedo», respondió María con más seguridad de la que realmente sentía. Pero por dentro sabía que estaba cruzando un punto de no retorno. Sabía que la vida simple que había conocido estaba a punto de cambiar de formas que aún no podía comprender. A las 7 de la noche, María estaba frente al espejo de su pequeño departamento, decidiendo qué ponerse. No quería verse intimidada, no quería parecer que estaba tratando de impresionar o de ser algo que no era. Se puso un vestido azul marino, simple pero elegante, heredado de su madre años atrás. Se recogió el cabello en una cola baja y decidió ponerse los pendientes de plata, los que su padre le había regalado en su 21º cumpleaños. Cuando llegó al edificio en la Cuauhtémoc, Javier estaba esperándola en la entrada bajo las luces de seguridad del lugar. Llevaba ropa casual para él, pantalones de lino y una camisa oscura.
Sus ojos grises la observaban con una intensidad que la hizo sentir completamente desnuda bajo el escrutinio. «Gracias por venir, María. Mi madre ha estado de muy buen humor todo el día. No la había visto así en meses», dijo Javier, con una sonrisa que no alcanzaba completamente sus ojos. Juntos subieron al penthouse en el ascensor privado. El apartamento era enorme, con vistas que se extendían por toda la ciudad iluminada, decorado con arte moderno y antiguo, con un equilibrio perfecto entre lo sofisticado y lo cálido. Estela estaba en el sofá, y cuando vio a María, su cara se iluminó completamente. «¡Llegaste!», exclamó, abrazando a la joven con una calidez genuina que hizo que María se sintiera bienvenida. Durante la cena, que fue servida por personal que aparecía y desaparecía silenciosamente, Estela contó historias de su juventud, de cómo había criado a sus 3 hijos prácticamente sola después de que su esposo muriera en un accidente de trabajo. Habló de Javier especialmente, de su inteligencia desde pequeño, de su ambición casi obsesiva. «Mi hijo siempre fue diferente», decía con un tono que mezclaba orgullo con una tristeza profunda. «Quería más, quería poder, y consiguió ambos, pero a un costo muy alto que ni yo comprendo completamente». Javier, sentado frente a María, observaba a su madre con una expresión complicada, como si estuviera viendo a través del tiempo. «No fue tan complicado, mamá, solo tomé decisiones», dijo sin emociones, cortando su carne con precisión. María comía lentamente, absorbiendo todo lo que sucedía en esa habitación lujosa. En algún momento, la conversación derivó naturalmente hacia María. Estela preguntó sobre su familia, su trabajo, sus sueños para el futuro. «Quiero terminar mis estudios de administración de empresas», confesó María. «Algún día espero tener mi propio café, algo pequeño, acogedor, donde la gente pueda escapar del caos de la ciudad. Un lugar donde se sientan seguros». Javier la observó con interés renovado, como si estuviera viendo a una persona completamente diferente de la que había visto horas antes. «Un negocio propio. Respeto eso profundamente. La mayoría de las personas no tienen la visión ni el coraje para hacerlo en una ciudad como esta», comentó. Y luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si estuviera ofreciendo un vaso de agua, añadió: «Si necesitas ayuda con tus estudios o con tu negocio, dímelo. Tengo recursos. Y, como viste anoche, tengo la capacidad de ayudar a quien mi madre considera importante». Era una oferta, pero también era una amenaza velada, cuidadosamente envuelta en cortesía. María comprendió en ese momento que aceptar la ayuda de Javier García significaría estar en deuda con él. Y deudas con hombres como él tenían consecuencias impredecibles que se extendían años en el futuro. «Es muy amable de su parte, don Javier, pero prefiero hacerlo por mis propios medios», respondió con diplomacia, aunque sintió la tensión en la habitación aumentar ligeramente. Estela intervino: «Javier, respeta su decisión. María tiene orgullo. Eso me gusta de ella. Es como yo era de joven». Javier asintió, pero su expresión sugería que simplemente estaba guardando la información para más adelante, archivándola en su mente junto a todos los otros detalles que almacenaba sobre las personas en su vida. Esa noche, cuando María regresó a su pequeño departamento en la colonia Roma, se dio cuenta de que había cosas que no había notado en su entorno antes. Un auto oscuro, estacionado justo cerca de su edificio. Posiblemente nada, o posiblemente todo. Se quedó despierta la mayor parte de la noche, pensando en lo que había hecho, en las consecuencias de una simple acción de compasión. En algún momento, alrededor de las 3 de la mañana, recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: «No te preocupes, solo queremos asegurarnos de que estés segura, Javier».
Así supo María que su vida había cambiado irrevocablemente, que había entrado en un juego cuyas reglas no comprendía completamente y que su bondad, su capacidad para ayudar sin esperar nada a cambio, la había puesto directamente en el camino de un hombre poderoso, peligroso y sorprendentemente capaz de una protección casi paternal. Las semanas siguientes fueron surrealistas, en formas que María nunca hubiera podido anticipar. Ella continuaba trabajando en el Café Libertad, manteniendo su rutina diaria como si nada hubiera cambiado, pero todo se sentía diferente, como si estuviera viviendo en dos realidades simultáneamente. Durante el día, era solo una barista más en la Ciudad de México, preparando cafés y sonriendo a los clientes. Pero por las noches sabía que estaba siendo vigilada, no de manera agresiva o amenazante, sino de una forma casi paternal, como si Javier hubiera asignado guardaespaldas invisibles para asegurar que María llegara a salvo a su casa cada noche. Ocasionalmente descubría pequeños gestos que confirmaban su sospecha. Un envío anónimo de los libros de texto que necesitaba para sus estudios de administración, apareciendo en su departamento aunque nadie lo había entregado personalmente. Un depósito en su cuenta bancaria de exactamente 5,000 pesos, sin explicación ni mensaje adjunto, o la forma extraña en que ciertos individuos que antes la acosaban ocasionalmente en las calles simplemente desaparecieron de su vida, como si alguien les hubiera dado órdenes de dejarla completamente sola. Estela se convirtió en una visitante habitual del Café Libertad, lo que debería haber sido raro, pero que resultaba ser lo más normal de la situación. Cada martes y viernes por la tarde llegaba a las 4 en punto, se sentaba en su mesa favorita, la esquina junto a la ventana que daba a la avenida, y pedía el mismo café con un croissant de chocolate. María había comenzado a preparar sus bebidas con un cuidado especial, agregando una pequeña flor de caramelo como adorno. Estos momentos se convirtieron en lo que María valoraba más en su semana. Durante esas visitas, Estela compartía más detalles de su vida, historias que solo una anciana solitaria comparte con alguien que realmente la escucha. Hablaba de sus nietos, a quienes rara vez veía, de sus miedos sobre el futuro, de la soledad que sentía a pesar de tener 3 hijos. Y María escuchaba de verdad, sin estar pendiente de otros clientes o de las tareas pendientes, dándole a Estela toda su atención, que era el regalo más precioso que podía dar. Fue durante una de esas visitas, mientras fuera caía una llovizna suave, cuando Estela reveló más sobre Javier, información que cambiaría como María entendía la situación completamente. Él no eligió este camino porque lo deseara, dijo Estela con voz baja, mirando su café como si pudiera ver el futuro en su superficie. Cuando era joven, su padre estaba en problemas graves de dinero, deudas enormes con gente mala, gente de la que no podías escapar fácilmente. Javier hizo un trato cuando tenía solo 19 años, un trato que parecía temporal, trabajar para un hombre para una organización criminal. Al principio fue temporal, eso es lo que todos dicen, pero luego vio oportunidades. Era inteligente, calculador, despiadado cuando era necesario. Ascendió rápidamente a través de los rangos. Y ahora. Estela hizo una pausa larga. Sus ojos grises, los mismos ojos que Javier tenía heredados, se llenaban de lágrimas que no caían. Ahora no puede salirse. Una vez que estás dentro de ese mundo, no hay salida real. Solo hay diferentes niveles de infierno. A veces pienso que mi hijo murió cuando tenía 19 años, y lo que veo ahora es solo su fantasma. María sentía una mezcla compleja de emociones fluyendo dentro de ella.
compasión genuina por Estela, por el peso de la maternidad que había cargado durante tantos años, viendo a su hijo desaparecer en un mundo de violencia y crimen. Pero también un creciente miedo de que su conexión con Javier la arrastraría a situaciones de las que simplemente no podría escapar, de las que no querría escapar una vez que estuviera adentro. ¿Ha intentado decirle que deje todo eso?, preguntó María, aunque sabía que la respuesta probablemente sería no. Miles de veces, mija, literalmente miles de veces he suplicado, llorado, rogado. Pero, ¿cómo dejas ir el poder una vez que lo tienes? ¿Cómo regresas a ser ordinario después de haber sido extraordinario, aunque sea de formas terribles? La respuesta contenía una verdad profunda que María estaba comenzando a entender cada día que pasaba. El poder, una vez que lo probabas, no era algo que pudieras simplemente olvidar. Era como una droga, y Javier había estado adictivo desde hace 30 años. Una noche específica después de que María había cerrado el café, eran las 9:45 p.m., esa hora cuando la ciudad cambia, cuando los negocios legítimos cierran y comienza la vida nocturna. Javier apareció. Entró como si poseyera el lugar, con la naturalidad de alguien acostumbrado a que cada espacio fuera suyo. Llevaba su típico traje impecable, acompañado por 2 hombres que se quedaron cerca de la puerta, atentos pero discretos. «Necesitamos hablar», dijo simplemente. Sus palabras contenían un peso que hizo que el aire de la habitación se sintiera más denso. María sintió el pánico subirle por la garganta, pero mantuvo la compostura. «¿Pasó algo?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Depende de tu definición de pasar algo», respondió Javier, tomando asiento en una de las mesas como si estuviera en su sala de estar. «He estado observándote, María, estudiándote durante estas semanas, analizando cada movimiento que haces, cómo interactúas con mi madre, cómo maneja la presión, y mis hombres me dicen que eres genuina, que no estás fingiendo interés en ella, que realmente la importas, que la quieres de verdad». «Por supuesto que me importa», dijo María, sintiendo coraje burbujear en su pecho, reemplazando el miedo. «Ella es una persona maravillosa y merece ser amada». «No digo que finjas ahora», continuó Javier calmadamente. «Digo que podrías haber fingido si hubieras sabido lo que iba a venir, pero no sabías. Ahora sí». Se levantó y caminó hacia ella lentamente, deliberadamente, como un depredador que sabe que ya tiene a su presa. María no se movió, aunque cada fibra de su ser le decía que corriera. «Estoy tratando de decidir qué hacer contigo, María. Eres un variable en mi vida que no había planeado, y en mi línea de trabajo no me gustan las variables. Las variables son impredecibles, son peligrosas. Las variables pueden destruirlo todo». «Entonces déjame ir», dijo María, sorprendiendo a ambos, a Javier y a sí misma con su claridad. Su voz era firme, casi tranquila. «Simplemente déjame ir. Prometo no decir nada, no hablar con nadie, solo. Permíteme vivir mi vida». Javier se detuvo, su expresión cambió, como si estuviera reconsiderando algo fundamental sobre su juicio de ella. Luego, lentamente, sonrió. No una sonrisa agradable, sino una que revelaba los engranajes de su mente trabajando. «¿Sabes por qué no puedo simplemente dejarte ir?», preguntó realmente. Su voz llevaba curiosidad genuina. «Porque los hombres como yo no tenemos el lujo de la incertidumbre. Si te dejo ir, tengo que asumir el riesgo de que posiblemente hablarás con la policía o con alguien de alguna organización rival que querría usarte en mi contra. Y eso significaría que fallé en proteger mis intereses». Se acercó más, su sombra cayendo sobre María. «Pero si te mantengo cerca, si te cuido, como he estado haciendo durante estas semanas, entonces sé exactamente dónde estás y qué estás haciendo.
Entonces el riesgo es controlable, es predecible, es manejable. Eso es una prisión, susurró María, finalmente permitiéndole al miedo mostrar en su voz. Tal vez, reconoció Javier con una honestidad sorprendente, pero es una prisión cómoda. Mi madre te adora. Tendrías todo lo que necesitas: seguridad real, dinero, protección de los peligros reales de esta ciudad. Se giró para marcharse, su silueta recortada contra la luz del café, pero antes de alcanzar la puerta, agregó: y a cambio, simplemente estarías disponible si alguna vez te necesito, para cualquier cosa. Con eso, Javier y sus hombres desaparecieron en la noche, dejando a María sola bajo las luces fluorescentes, comprendiendo finalmente que la compasión que había mostrado había abierto una puerta de la que no podría cerrar fácilmente. La puerta a un mundo donde las buenas intenciones no siempre resultaban en buenos finales, donde la bondad podía ser interpretada como debilidad, donde una simple acción de humanidad podía convertirse en las cadenas de una prisión invisible. El invierno llegó a la Ciudad de México con frialdad inesperada. Los árboles de la colonia Juárez perdieron sus hojas en semanas, caídas como confesiones sin palabras. Las tardes se volvieron más cortas. El sol desaparecía antes de lo que la mente estaba acostumbrada. María continuaba con su rutina en el Café Libertad, preparando cafés, sonriendo a los clientes, fingiendo que su vida era normal, pero ahora, con una capa adicional, una máscara de conciencia, sabía que estaba siendo vigilada constantemente, no de manera agresiva u obviamente amenazante, sino de una forma casi paternal, como si Javier hubiera asignado guardaespaldas invisibles cuya única función era asegurar que María estuviera segura. Cuando iba al supermercado a comprar provisiones para su departamento, notaba el mismo auto oscuro estacionado a una distancia estratégica. Cuando salía a cenar con Daniela, un hombre sentado en una mesa cercana siempre parecía más interesado en ella que en su propia comida. Era desconcertante, era sofocante, era, en cierta forma, aterrador. Pero también, si María era honesta consigo misma, era reconfortante. En una ciudad donde la violencia acechaba en cada esquina, donde las desapariciones eran rutina, donde los crímenes quedaban sin resolver, tener a Javier García, por más terrorífico que fuera, cuidándola de la oscuridad, tenía cierto valor, aunque nunca hubiera elegido esa situación. Estela, ajena a las dinámicas más complicadas que se estaban desarrollando sutilmente entre su hijo y María, continuaba visitando el café cada martes y viernes, trayendo luz genuina a esos espacios que se estaban volviendo cada vez más oscuros. Su presencia era un recordatorio de la humanidad en una situación cada vez más complicada. Durante una de esas visitas, bajo una lluvia ligera de mediados de diciembre, Estela le contó sobre la infancia de Javier, historias que raramente compartía. Era el más cariñoso de mis hijos, recordó, sus ojos lejanos. Siempre quería ayudar a alguien. A los 10 años encontró a un perro abandonado en las calles, mugroso y herido. Lo cuidó durante semanas, dándole comida que quitaba de su propia ración. Cuando finalmente encontramos un hogar para el perro, Javier lloró durante horas, pero eran lágrimas de alegría, porque sabía que el perro estaría seguro. Estela hizo una pausa prolongada, mirando a través de la ventana hacia las calles mojadas, donde la gente corría bajo la lluvia. No sé exactamente en qué momento cambió. Supongo que fue gradual, casi imperceptible. Primero un pequeño robo en la escuela que nunca fue probado. Luego, asociarse con los niños equivocados, los que tenían dinero para drogas y bebida. Luego, las deudas de su padre. Oh, Dios, esas deudas. Y la oportunidad que apareció con un hombre cuyo nombre nunca debería haber sabido. Y ahora.
La voz de Estela se quebró, y María vio que en realidad estaba envejeciendo bajo el peso de las preocupaciones. Ahora no puedo reconocer al hombre en el que se convirtió. A veces creo que ese niño cariñoso murió, y lo que veo es solo una imitación, perfecta pero vacía. María se sentó junto a Estela y tomó su mano envejecida, las venas azules visibles bajo la piel translúcida. Javier aún tiene bondad en él, dijo María, y lo decía de verdad, porque había visto momentos en los ojos de Javier cuando miraba a su madre. Simplemente está enterrada muy profundo, muy escondida bajo capas de decisiones y circunstancias. ¿Cómo lo sabes?, preguntó Estela, con una necesidad genuina de creerlo. Porque cuida de ti, porque se preocupa de que estés segura, que tengas suficientes recursos, que seas feliz. Eso no es algo que haría a alguien completamente malo, completamente perdido, respondió María. Estela apretó la mano de María. Espero que tengas razón, mija. Espero que en algún lugar de mi hijo, el niño que era todavía exista, congelado en el tiempo, esperando ser liberado. Fue durante la primera semana de enero cuando sucedió algo que cambió todo nuevamente. Algo que María no podía haber anticipado ni evitado. Un rival de Javier, un hombre llamado Rodrigo Fuentes, que controlaba operaciones criminales en la zona norte de la ciudad, decidió que era tiempo de reclamar más territorio. Rodrigo era más violento que Javier, más impulsivo, menos calculador. Su plan era simple pero brutal: crear caos en el corazón de las operaciones de Javier, destabilizar su imperio aplicando presión sobre sus puntos débiles. Y ese punto débil, desafortunadamente para María, era ella. Una noche específica, María salía del café después de cerrar. Eran las 9:45 p.m. exactamente. Estaba cansada, sus pies doloridos por estar de pie todo el día, pensando en lo fácil que sería simplemente sentarse en su departamento con una taza de té caliente y desaparecer en una película. No vio el auto que se detuvo junto a ella en la esquina de Reforma. No vio a los hombres hasta que fue demasiado tarde. Manos fuertes la agarraron desde ambos lados, la empujaron prácticamente dentro del vehículo. Intentó gritar, pero una mano cubrió su boca. Su último pensamiento coherente, antes de que el pánico consumiera completamente su mente, fue que Daniela tenía toda la razón. Nunca deberías meterte con gente así, porque simplemente no es posible salir ileso. El viaje fue corto, aunque se sintió como si durara eternidades. María fue echada sobre el asiento trasero del auto, sus manos atadas con cinta adhesiva, sus ojos vendados. Escuchaba fragmentos de conversación en un idioma que reconocía, pero no podía procesar en su estado de pánico puro. ¿García se enterará?, preguntó una voz. Claro que se enterará. Ese es el punto, respondió otra voz, que reconoció como la de alguien en autoridad. Cuando finalmente la sacaron del auto, estaba en una bodega oscura, en algún lugar en la zona industrial de la ciudad, uno de esos lugares olvidados por la ley, donde las cosas desaparecían silenciosamente. Rodrigo estaba esperándola. Era más joven que Javier, quizás 45 años, con cicatrices en su cara que contaban historias de violencia pasada. Sonrió al verla, una sonrisa que hizo que María sintiera frío primitivo en la columna vertebral. «Así que tú eres la famosa María», dijo, dando vueltas alrededor de ella como un depredador evaluando a su presa. La chica tan especial que cautivó al imparable Javier García, el punto débil que él intenta ocultar, pero que todos podemos ver claramente. ¡Qué honor para ti! Él se acercó demasiado, su aliento caliente y desagradable contra su cara. ¿Sabes qué vamos a hacer aquí en esta bonita bodega? Vamos a tener una pequeña conversación, y luego tu amigo o tu amante, no estoy completamente seguro, Javier, va a venir a buscarte,
Y entonces, mi querida María, las cosas se van a poner realmente interesantes. Se van a poner sangrientas, si tengo que ser honesto. María estaba aterrada. Su corazón latía tan rápido que pensaba que se rompería. Pero algo profundo en su interior, algo que había heredado de su madre, se negaba a romperse completamente. Se negaba a permitir que el miedo la consumiera totalmente. ¿Sabes qué es lo irónico?, preguntó oyendo su propia voz sorprendentemente firme a pesar del terror. Que Javier ni siquiera me conoce realmente. No, en realidad, si lo que quieres es una ventaja sobre él, yo soy probablemente la peor opción que podrías haber elegido, porque no sé nada de sus negocios, no tengo información valiosa, y sinceramente, apenas somos conocidos que comparten algunos dinners ocasionales. Soy completamente prescindible para él. Rodrigo parecía encontrar eso tremendamente divertido. Se rió. Un sonido desagradable que rebotó en las paredes de la bodega y pareció infectar el aire. «Tal vez no», dijo, acercándose a sus hombres, dándoles órdenes claras. «Pero sé lo suficiente. Sé que Javier se preocupa por ti. Sé que su madre te adora como si fueras su propia hija. Y eso significa que tienes valor. No importa si lo sabes o no. No importa si es un valor que mereces tener». Sus órdenes fueron precisas y claras. Esposaron a María a una silla de metal en el centro de la bodega, con las luces fluorescentes brutales apuntando directamente hacia su cara, cegándola parcialmente. Dejaron agua en un vaso cerca, pero no comida. No la golpearon, al menos no en ese primer período, pero el miedo, la incertidumbre, la incomodidad extrema, la frialdad de la noche, eran castigos en sí mismos. Eran formas de tortura que no dejaban marcas visibles, pero que destrozaban el espíritu. Pasaron horas, o tal vez fueron minutos que se sintieron como horas. El tiempo perdió completamente su significado. María pensó en su madre, quien falleció hace 3 años de cáncer, quien le había enseñado que la bondad importaba incluso cuando el mundo se vuelve cruel. Pensó en Estela y en cómo esta situación le rompería completamente el corazón. Pensó en Javier, en lo que estaría haciendo en ese momento, en si se movería para rescatarla o si simplemente dejaría que ella fuera una pieza sacrificada en su juego de poder y territorio. Luego, sin advertencia o preámbulo, todo cambió violentamente. Se escucharon disparos, gritos. Caos puro en la oscuridad fuera de la bodega. Las luces parpadearon, fallaron, luego volvieron a encenderse. Alguien gritó algo sobre «¡Él llegó! ¡García llegó con su ejército!». Y de repente la puerta se abrió violentamente, casi arrancada de sus bisagras. Javier entró, seguido por lo que parecía ser una pequeña army, todos sus hombres, todos armados, todos listos para la guerra. Su expresión era una máscara de rabia pura cuando vio a María, encadenada, indefensa, bajo las luces fluorescentes brutales. Algo en su cara cambió completamente, y María vio el lado más peligroso de Javier García, el lado que había mantenido escondido durante sus interacciones. Lo que sucedió a continuación fue breve, pero definitivamente brutal. La operación fue ejecutada con precisión militar, que sorprendió incluso a María en su estado de pánico. No fue un tiroteo caótico de película de acción, sino una ejecución completamente calculada. Rodrigo y sus hombres fueron desarmados, neutralizados o algo peor. María no quería saber los detalles exactos. Luego, cuando toda la violencia terminó, cuando el silencio cayó nuevamente sobre la bodega, Javier se acercó a María como si ella fuera lo más precioso que hubiera visto. Liberó sus manos cuidadosamente, como si tuviera miedo de romperlas. «¿Te tocaron?», preguntó, su voz como acero tensionado. María negó con la cabeza, demasiado abrumada para hablar, sus manos temblando sin que pudiera controlarlas. Javier la levantó del suelo, sosteniéndola porque sus piernas amenazaban con colapsar completamente.
Está bien, estás segura ahora, nadie te hará daño, nadie, lo prometo. Pero mientras Javier la llevaba fuera de la bodega, pasando por cuerpos inmóviles, María comprendió algo terrible, algo que cambiaría cómo ella entendía su situación completamente. Lo que acababa de suceder no había sido un simple rescate convencional, había sido una declaración de guerra. Y María, involuntariamente, completamente sin su consentimiento, había sido el catalizador de todo esto. Ella era el detonador que había iniciado una cascada de violencia que probablemente aún no había terminado. El hospital privado donde Javier la llevó aquella noche era de calidad excepcionalmente superior. A María le hicieron un chequeo exhaustivo y sumamente profesional. El médico privado, quien claramente estaba acostumbrado a tratar a personas del círculo íntimo de Javier, declaró después de varias horas de evaluación que María estaba físicamente ilesa, aunque profundamente traumatizada. Le prescribió sedantes fuertes y reposo completo. Javier contrató a una enfermera profesional para que la cuidara las 24 horas del día, sin descanso. Y luego, en un momento donde quedaron solos en la habitación hospitalaria, se sentó en el borde de la cama y simplemente la miró durante un largo tiempo, en silencio. No debería haber permitido que esto sucediera, dijo finalmente Javier, su voz cargada de culpa y frustración. Debería haber previsto que Rodrigo intentaría algo como esto. Debería haber anticipado sus movimientos. Debería haber... Su voz se apagó, incapaz de terminar la frase porque sabía que ninguna explicación era suficiente. ¿Debería haber qué? Interrumpió María, sorprendiendo a ambos con su capacidad de hablar a pesar del sedante. Vigilarme aún más de cerca, encerrarme en algún lugar seguro, mantenerme separada completamente del mundo exterior. Respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire que olía a desinfectante hospitalario. Javier, no fue tu culpa. Yo elegí muchas cosas en mi vida. Elegí venir a la ciudad desde Monterrey hace años. Elegí trabajar en un café pequeño. Elegí ayudar a tu madre aquella noche de lluvia. Nadie me obligó a nada. Fue mi libre albedrío, mis decisiones. Pero Javier negaba con la cabeza, rechazando la absolución. «Pero yo te metí conscientemente en este mundo», respondió. «Cuando permitía que mis hombres te siguieran discretamente, cuando hacía depósitos en tu cuenta bancaria sin tu conocimiento, cuando te protegía de las pequeñeces y peligros menores. Sabía exactamente lo que estaba haciendo. Te estaba haciendo visible. Te estaba convirtiendo en una pieza en mi tablero. Y la visibilidad en este mundo es extremadamente peligrosa. Hace que seas un objetivo». Se levantó y caminó hacia la ventana del hospital, sus manos metidas en los bolsillos de su traje, mirando hacia los edificios de la ciudad que se extendían debajo como un laberinto urbano. Rodrigo está muerto. Cada uno de sus hombres principales está muerto o permanentemente incapacitado. Pero habrá represalias inevitables. Su organización no puede permitirse simplemente dejar que un ataque de esa magnitud pase sin respuesta. Sus superiores exigirán venganza, y eso significa que el peligro continuará. Significa que tú continuarás siendo un objetivo, una pieza valiosa que pueden usar en mi contra. María procesó lentamente lo que Javier estaba diciendo. Los sedantes hacían que todo se moviera en cámara lenta. «¿Qué me estás pidiendo que haga?», preguntó finalmente. Javier se giró hacia ella. Su expresión era compleja, llena de emociones que parecían estar en conflicto. «Tengo 3 opciones para ti, y quiero que las consideres cuidadosamente. Quiero que entiendas cada una completamente antes de decidir». La primera opción era la más simple. «Puedes desaparecer», dijo Javier sin inflexión. «Te daré dinero suficiente para comenzar de nuevo en otro país, en otro continente si es necesario. Documentación nueva, identidad nueva.
contactos en mis organizaciones asociadas que te ayudarán a asimilarte. Vivirías bajo un nombre diferente, en una ciudad donde nadie te conoce. Nunca volverías aquí, pero estarías segura de cualquier represalia. Estarías segura de mí. Estarías verdaderamente libre. La segunda opción era la más restrictiva. Puedes permanecer aquí, bajo mi protección total y completa, continuó Javier. Eso significaría que vivirías directamente conmigo, en el penthouse. Que cada movimiento que hagas sería monitoreado por razones de seguridad. Que esencialmente te convertirías en mi propiedad, aunque una propiedad a la que cuidaría más celantemente que a nada más en mi vida. Vivirías bien. Tendrías todo lo que desearas materialmente, pero tu libertad estaría limitada, pero estarías completamente segura. Y entonces, Javier hizo una pausa dramática antes de presentar la tercera opción. Oh, su voz bajó, como si lo que iba a decir fuera casi prohibido. La tercera opción, que me ayudes a terminar con esto de verdad. ¿Terminar con qué?, preguntó María, aunque ya conocía instintivamente la respuesta. Con mi vida en esto, con las organizaciones criminales, con todo, respondió Javier, y su voz llevaba un cansancio que parecía venir desde lo más profundo de su alma. Llevo 30 años en este mundo, 30 años de decisiones que me alejaron de quien solía ser. 30 años de lidiar con enemigos, deudas, obligaciones que no puedo simplemente olvidar o ignorar, pero he estado acumulando información durante años, información suficiente para desmontar gran parte de la red en la que he operado, información que expone corrupción judicial, complicidad policial, toda la arquitectura de este mundo. Información suficiente para asegurar que, incluso si decidiera salirme completamente, estaría protegido por su valor. Hizo otra pausa, permitiendo que sus palabras se asimilaran. Pero para hacer eso, para compilar toda esa información, para presentarla de manera que sea útil a las autoridades adecuadas, necesitaría ayuda, alguien de confianza absoluta, alguien que no tuviera motivaciones propias, que no estuviera buscando poder o dinero, alguien que simplemente quisiera hacer lo correcto. María miraba a Javier, viendo toda la agotación en sus ojos, la carga de 30 años de violencia, crimen y responsabilidad pesando sobre sus hombros. ¿Por qué yo?, preguntó, necesitando saber. ¿Por qué me confiarías algo así? ¿Por qué crees que podría ayudarte? ¿Por qué confías en mí cuando podría traicionarte fácilmente? Porque, respondió Javier, con una sinceridad sorprendente que parecía venir desde un lugar profundo dentro de él. Eres la única persona que he conocido que ayudó a mi madre sin saber quién era yo, sin conocer mi poder, mi riqueza, mi influencia. Eres la única persona que no tiene una agenda oculta. Eres la única persona en 30 años que me hace querer ser diferente, que me hace creer que tal vez hay redención posible para alguien como yo. María pasó la noche entera despierta en la cama del hospital, aunque los sedantes la hacían sentir como si estuviera en un sueño lúcido. Pensó en las 3 opciones, pensó en las personas que amaba, en Estela, quien sin saberlo había iniciado toda esta cascada de eventos, en Daniela, en el Café Libertad que había cerrado misteriosamente, en su madre, quien le había enseñado desde pequeña que la bondad importaba, que ayudar al otro era lo más noble que podía hacer, y en Javier, quien a pesar de todo, a pesar de la violencia, del crimen, de los años de maldad, seguía siendo humano. Seguía siendo alguien que podía cambiar. Seguía siendo el niño que Estela había descrito, el que lloraba por los perros abandonados, enterrado tan profundo que casi había desaparecido. A la mañana siguiente, cuando el médico vino a chequearla rutinariamente, María le pidió que llamara a Javier. Cuando llegó, con ojeras que sugerían que tampoco había dormido, María le dijo su decisión.
No fue fácil. Ninguna de las tres opciones era fácil. Cada una requería un sacrificio diferente. Pero María había comprendido algo durante esa larga noche sin dormir: que el bien y el mal no eran binarios o simples, que a veces la única forma de encontrar redención era lanzarse en la oscuridad junto a alguien que necesitaba ayuda, con la esperanza genuina de encontrar la luz del otro lado. «Ayudaré», dijo María finalmente, viendo cómo Javier cerraba los ojos, tal vez sintiéndose aliviado por primera vez en décadas. Pero con una condición importante: cuando todo esto termine, cuando hayas salido de esto y estés seguro, cuando hayas comenzado una nueva vida, quiero que visites a tu madre y le digas la verdad, toda la verdad, que confíes en ella, porque ella te ha estado esperando durante 30 años para que confíes en alguien, para que permitas que alguien te ayude a cambiar. Javier la observó durante un largo momento, luego asintió lentamente. «De acuerdo, María. Cuando todo esto termine, lo haré. Te lo prometo». Lo que sucedió en los 6 meses siguientes fue complicado, peligroso, aterrador y frecuentemente devastador. María, viviendo ahora en el penthouse de Javier con medidas de seguridad extremas, se convirtió en una pieza central del plan de Javier. Ella lo ayudó a documentar meticulosamente, a organizar, a compilar toda la información que Javier había acumulado durante 3 décadas de operaciones criminales. Nombres completos, direcciones exactas, operaciones específicas, acuerdos de corrupción judicial, sobornos a policías, todo. Mientras lo hacían, María aprendió más sobre el mundo criminal de lo que nunca hubiera querido saber. Aprendió que la corrupción no era un accidente o una excepción, sino la estructura fundamental del sistema, que jueces que parecían hombres respetables tenían cuentas bancarias en el extranjero financiadas por dinero del narcotráfico, que policías que juraban proteger a los ciudadanos estaban en las nóminas de diferentes organizaciones, que el crimen organizado no era algo separado de la sociedad, sino profundamente entrelazado con ella. Y aprendió también sobre Javier, sobre los años de decisiones difíciles que lo habían llevado a este punto de inflexión. Descubrió historias que nunca hubiera esperado. Cómo Javier había entrado a los 19 años porque su padre había cometido un acto de sabotaje en su trabajo, dejando la familia endeudada con mafiosos. Cómo Javier había trabajado inicialmente bajo un hombre que eventualmente fue asesinado, y cómo Javier había tenido que demostrar su lealtad haciendo cosas que lo habían cambiado irrevocablemente. Cómo había ascendido porque era inteligente, calculador y, cuando era necesario, despiadado. Cómo eventualmente se había convertido en lo que era: un hombre poderoso atrapado en su propio éxito, incapaz de escapar de las propias estructuras que había ayudado a crear. Estela, durante estos 6 meses, continuó visitando el penthouse cada semana, aunque ahora el Café Libertad estaba permanentemente cerrado. Javier había discretamente cerrado el lugar bajo pretexto de que necesitaba renovaciones. Estela venía cada domingo a las 3 de la tarde exactamente, sin comprender completamente lo que sucedía, pero feliz de tener más tiempo con la joven que en cierta forma se había convertido en la hija que nunca tuvo. María y Estela tenían largas conversaciones en la terraza del penthouse, mirando hacia la ciudad extendida debajo. Una tarde, mientras bebían té, Estela tomó la mano de María. «Mi hijo está diferente», dijo Estela con la percepción que solo una madre puede tener. «No lo puedo explicar exactamente, pero hay algo diferente, como si hubiera tomado una decisión importante. ¿Sucedió algo?» María sonrió tristemente. «Sí, doña Estela, sucedieron muchas cosas. Pero pronto todo tendrá sentido. Pronto su hijo le contará todo lo que necesita saber. Entonces,
Después de exactamente 6 meses de preparación intensiva, todo estuvo finalmente listo. Javier había contactado con autoridades federales especializadas, específicamente con un general que había estado buscando la información que Javier poseía durante casi 2 décadas. El trato fue relativamente simple en su formulación, pero complejo en su ejecución. A cambio de toda la información compilada por Javier, junto con su testimonio protegido, las autoridades proporcionarían protección de testigos a Javier. Eso significaría una transición segura fuera del país, posiblemente hacia una nueva vida en Europa o Asia, con una nueva identidad, nuevos documentos, una vida completamente nueva. Pero antes de que eso sucediera, antes de que Javier desapareciera en el anonimato, hizo una última cosa, una cosa que le había prometido a María. Llamó a su madre. Estela llegó al penthouse en una tarde lluviosa de primavera, la primera lluvia fuerte después de meses de sequía. Estaba confundida, preocupada, interrogante porque Javier rara vez la invitaba de esta manera. Pero cuando vio a María y a Javier juntos, esperándola, algo en su expresión cambió. Podía sentir que algo importante estaba a punto de suceder. «¿Qué está pasando?», preguntó, su voz temblando ligeramente. Javier tomó a su madre del brazo con gentileza y la llevó al sofá de la sala. Y allí, en ese espacio que había sido durante meses un centro secreto de operaciones para su escape planeado, Javier le contó la verdad. Todo, sus años en el crimen organizado, cómo había comenzado cuando era apenas un adolescente, por qué había continuado durante 30 años, cómo cada decisión lo había atrapado más profundamente y cómo María lo había ayudado a encontrar una salida. Explicó la corrupción que había visto, las estructuras criminales que había descubierto y la decisión que había tomado de cooperar con las autoridades. Estela escuchó en silencio absoluto. Cuando Javier terminó, ella lloró. Pero no fueron lágrimas de rabia o decepción, fueron lágrimas de alivio puro. «Gracias», susurró, mirando a María con gratitud inconmensurable. «Gracias por traer a mi hijo de vuelta. Gracias por ayudarlo a encontrar el camino hacia la luz». Una semana después de esa confesión, Javier hizo su primer movimiento formal. Se entregó voluntariamente a las autoridades federales, presentando toda la información que había compilado durante los meses anteriores. El mundo cambió instantáneamente. Los medios de comunicación explotaron. Se habló de operativos simultáneos coordinados en toda la ciudad. Hubo arrestos de políticos prominentes, jueces corruptos, policías en nóminas criminales, empresarios cómplices. Se habló de la desarticulación de una red criminal que había operado sin ser detectada durante décadas. El nombre de Javier García apareció en todos los periódicos y canales de televisión, aunque bajo instrucciones de redacción especiales que lo protegían bajo leyes de testigos protegidos. Y entonces, como había sucedido tantas veces en esta historia de María, todo cambió de nuevo. Las represalias vinieron, pero no exactamente en la forma que María había temido inicialmente. Otras organizaciones criminales, interesadas en las operaciones que Javier había dejado vacantes, comenzaron a competir agresivamente por territorio. La violencia en la ciudad aumentó temporalmente de formas que fueron reportadas en los medios nacionales e internacionales. Pero eventualmente, nuevos equilibrios fueron establecidos. Los nombres que Javier había proporcionado fueron arrestados o asesinados. Las estructuras colapsaron, y en el vacío dejado atrás surgieron nuevas organizaciones más pequeñas, menos coordinadas, menos eficientes. Javier, con María y Estela, simplemente desapareció de la Ciudad de México. Se rumoreaba en las calles que había ido a Barcelona, o tal vez a Singapur, o a algún lugar completamente inesperado en Sudamérica. Nadie sabía con certeza, nadie podría rastrearlos.
Lo único que María dejó fue una carta manuscrita en el Café Libertad, que eventualmente reabrió bajo nueva administración y nuevos dueños, que decía simplemente: gracias por los buenos recuerdos. Gracias por ser un lugar donde las personas podían escapar del caos. Que este lugar continúe siendo un refugio para quienes lo necesitan. María. 6 meses después, en un domingo tranquilo, María recibió una carta. No llevaba remitente ni dirección de origen. Dentro había una fotografía. Era ella, Javier y Estela, los tres sonriendo genuinamente, en algún lugar que parecía ser una plaza italiana antigua, con estatuas y fuentes, con arquitectura que hablaba de siglos de historia. Abajo, escrito en la letra distintiva de Javier, estaba: hemos empezado de nuevo. Estela tiene un pequeño apartamento lleno de luz natural, con vistas a una plaza encantadora. Yo estoy estudiando administración de empresas. Parece que tenías razón sobre querer tu propio negocio, sobre crear algo que importara. Tal vez algún día abriremos uno juntos. Gracias por la segunda oportunidad. Gracias por la redención. J. Y aunque María no sabía exactamente dónde estaban, aunque no había forma segura de contactarlos, aunque la tecnología no permitía rastrear de dónde venía la carta, ella sonrió, porque había ayudado a una anciana perdida bajo la lluvia, aparentemente sin saber quién era, sin saber qué consecuencias seguirían. Y en el proceso, mediante ese acto simple de compasión, había terminado ayudando a un hombre atrapado en la oscuridad a encontrar finalmente la luz. Había sido el catalizador para que él redimiera su vida. Y tal vez, solo tal vez, eso era exactamente lo que debería suceder. Eso era suficiente.